Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema importantísimo en México, tanto a nivel país como a nivel individual, que es el asunto de las pensiones. Y para eso me da mucho gusto saludar a la doctora Gloria Arellano, es doctora en Seguridad Social, que sabe que siempre nos da luz en estos temas. Doctora, qué gusto. Mario, un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Y está también Armando Sánchez Barrio, especialista en temas de derecho laboral. ¿Qué tal, doctor? Mario, igualmente, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los dos. Y bueno, empezamos, doctora, si le parece, por el tema de cómo estamos en México, porque este asunto de las pensiones, que habrá jóvenes que nos estén oyendo y digan, pues eso es como el chupacabras, ¿no? Todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Porque la pensión, pues no todo el mundo la tiene, no todo el mundo la ve en el horizonte, y por eso empezaría por pedirle, pues, ¿dónde estamos hoy en México en materia de pensiones con el sistema que hoy tenemos? Claro que sí, y Mario, con mucho gusto, pues es muy importante que sepan, pues, que solamente alrededor del 30% de la población mexicana tiene derecho a una pensión. Que esta puede ser pensión IMSS o pensión ISSSTE, pero solamente el 30%, ¿eh? Hay un 70% que no tiene derecho a pensiones. Ahora, tanto en IMSS como en ISSSTE hay que ser muy, muy claros de que existen dos leyes que corresponden a este tema de pensión. Uno, en IMSS es la gente que cotizó antes del 1 de julio del 97. Ellos van a pensionarse con la ley del 73, y la ley del 73 es una ley de beneficio definido. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en el que se cumplen con los requisitos legales, que son las 500 semanas, la edad que nadie se puede pensionar en México en IMSS el día de hoy antes de los 60 años y el promedio de los últimos 5 años de cotización, ya tenemos una claridad de cuál es su pensión. Por eso es de beneficio definido. Y tenemos el otro esquema, que es las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, y estas personas, su pensión va a ser exclusivamente lo que tengan en su cuenta individual. Entonces, lo que hayan aportado, lo que hayan incrementado con aportaciones voluntarias. Para ISSSTE, ¿qué tenemos? Para ISSSTE hay, a partir del 4 de abril del 2007, esos trabajadores que estaban vigentes o no, tuvieron que elegir o la ley, el 10º transitorio, que es una variante de la ley anterior, o cuentas individuales. Y si es cuentas individuales, solamente con esos recursos se van a pensionar. Inclusive para ISSSTE, mucho cuidado con esto, hay un bono que se les transfiere a los colaboradores que tiene el ISSSTE un adeudo con ellos. Para el resto, los que eligieron el 10º transitorio, que es el artículo de la nueva ley del ISSSTE, que habla del sistema anterior, y digamos anterior entre comillas, porque hoy con ese 10º transitorio se necesita contar no solamente con los años de cotización, que son 28 y 30 para los caballeros, sino que tienen que contar con una edad específica. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente tanto en IMSS como en ISSSTE, y hay forma en ambos escenarios, pues, de poder incrementar estas pensiones. Ya, y es que entiendo, licenciado Sánchez, que en México hablamos de pensiones, pero no hablamos de un solo sistema, ¿no? Sino que depende de las instituciones, en este caso públicas o privadas, que incluso dentro de las públicas no es lo mismo lo que pasa con quienes trabajan en Fuerzas Armadas y los que trabajan en el ISSSTE. Sí, tenemos un sistema complejo en el tema de las pensiones. Es correcto. En México hay cerca de 900 sistemas distintos de pensiones, lo cual hace que sea un tema muy complejo de resolver. De esos 900, casi 900 sistemas distintos de pensiones, la gran mayoría desafortunadamente están desfinanciados. O sea, no tienen cómo garantizar que cuando llegue el momento le paguen a la gente lo que dice el sistema. Entonces,
estamos caminando rumbo a un abismo en la gran mayoría de los sistemas. Y en aquellos otros que son más robustos, como el Seguro Social, el Infonavit, que abarca la gran cantidad de las personas, fíjate, te voy a dar un dato muy interesante. Y como decía la doctora, en materia de Seguro Social hay dos sistemas, el sistema de la ley viejo de 73 y el sistema de la ley nueva vigente a partir del 1 de julio del 97. Bueno, el año pasado, en el 2021, acabamos de cumplir 24 años, que es el mínimo de cotización que exige la nueva ley para poder pensionarse. O sea, la nueva ley exige 1,250 semanas de cotización. Se cumplieron. Que se cumplieron ahorita el 1 de julio del 2021. Bueno, para que tú veas la situación tan dramática en la que nos encontramos, el 1 de julio del 97 empezaron a cotizar al Seguro Social 750,000 personas. Las que llegaron y siguieron cotizando hasta el pasado 1 de julio del 2021 fueron solo 750. De las 750,000, solo 750 lograron las 1,250 semanas. Y solo de esas 750 van a alcanzar una pensión del 30% aproximadamente de lo que ganaron. Entonces, sí es una situación muy delicada. Y esto, perdón, licenciado, que le interrumpa, este punto que acaba de decir, a ver, ¿qué revela este problema? Que el tema de la formalidad o informalidad en el empleo, porque ahorita nos detenemos en el tema de los montos, ¿no? Pero yo quisiera detenerme primero en el tema de las semanas cumplidas, porque allí hay un dato muy interesante que habla de nuestro sistema del peso de la economía informal, ¿no? Así es. O sea, desafortunadamente, México se ha venido corriendo cada vez más, decenio tras decenio, a la economía informal, donde no se cotiza por definición al Seguro Social. Y eso es lo que ha originado que mucha gente pues no tenga lo que se llama la densidad de cotización necesaria para alcanzar estos topes. Por eso, la reforma que hubo a finales del año 2020, pues tuvo que reconocer la realidad y tuvo que bajar el número de semanas que originalmente requería la nueva ley, que eran 1,250 semanas, a 750 semanas, para que más gente pudiera optar por el tema de la pensión. Aunque esas 750 semanas, año con año, va a ir aumentando en 50 semanas hasta llegar a 1,000. Entonces, en otras palabras, le bajaron de 24 años de cotizaciones necesarias para pensionarse conforme a la nueva ley, se lo bajaron a 14,5. Y poco a poco le van a ir incrementando hasta llegar prácticamente a 18. Claro. Ahora, ya volveremos ahorita sobre el tema de los montos, pero a ver, doctora, en este asunto de el paso a las AFORE, del nuevo sistema, y del punto donde se encuentra en este momento y que empieza a arrojar sus primeros resultados concretos, digamos, ¿qué nos está diciendo ya la realidad? Porque ya sabemos que en estos temas una cosa es el diseño de la política y otra cosa es, pues, en este caso, digo, si hay un tema de largo plazo, es el de las pensiones, ¿no? Entonces, de cuando se diseñó el sistema conceptualmente a lo que estamos viendo ya en los hechos, ¿qué tan distinto está resultando? Pues radicalmente distinto. O sea, cuando se tomó en 1997, la ley entra en vigor el 1 de julio, pero desde el 1 de noviembre ya está la creación de las AFORES, ya está la creación de la nueva ley del Seguro Social, y que seguimos hablando de la nueva ley a pesar de que es del 97. O sea, estamos hablando de una ley de hace 24 años, pero la idea es separarla del concepto de la ley anterior. Pues la idea era precisamente que hubiera la posibilidad de un incremento en las pensiones. O sea, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? En ese momento detectan
que el IMSS está pues quebrado para hacer los pagos de las pensiones y quienes van a realizar esas pensiones, esos pagos, pues es el gobierno federal, que es quien lo realiza vía los impuestos. Entonces, establecen un esquema completamente distinto que ya no dependa del tema demográfico, que en este caso, que es muy claro, porque en 1970 por cada mujer hay 7.9 hijos y actualmente no se hace ni la generación suficiente, no hay reemplazo. dos, o sea, son de reemplazo, estamos hablando de 1.8, entonces desde ahí tenemos un problema. El otro problema que se vio claramente, pues es que estamos viviendo más, ¿no? En 1970 el promedio de vida era los 60 años, entonces pues la gente cumplía sus 500 semanas, sus 60 años y se morían una chulada. Pero ahora, pues estamos teniendo una situación larguísima. O sea, nada más para darte un ejemplo personal, mi suegra, mi padre, tienen 90 años y la juventud desenfrenada es mi mamá, que tiene 85. Entonces, o sea, Mario, las probabilidades son altísimas. Claro. Hoy estamos hablando de que estamos en cerca de 80 años de vida. Entonces, evidentemente, ese sistema ya no iba a funcionar. Entonces, toman el nuevo sistema en el cual dicen, ok, ya cada quien va a realizar su propio ahorro para tener una pensión. Y si además tomamos en cuenta que con la ley anterior, uno de los grandes problemas que se han dado es que pues se robaron el dinero, Mario. O sea, no hay vuelta de hoja, así fue, no lo van a recordar nuestros, en nuestro auditorio, pero bueno, un tesorero, también tuvimos el problema de que lo utilizaron en otras cosas, en teatros, en Huastepec. Entonces no se hicieron las reservas financieras necesarias. Había dinero y no se realizaron estas. Entonces, bueno, pues una nueva ley tiene como idea, como principio, que es a lo que me preguntas, Mario, tiene como principio legal y actuarial que cada quien vaya haciendo su propia pensión. Lo mismo pasa en ISSSTE, ¿no? Que no se dependa de la distribución, sino que cada quien haga su aportación y que esta aportación genere grandes pensiones. Grandes pensiones, Mario, porque este sistema fue tomado de Argentina, fue tomado de Chile. Y bueno, en ese momento, pues era una cosa maravillosa. Hoy los dos sistemas, junto con el nuestro, tienen una situación económica muy difícil, pero en ese momento había la posibilidad de grandes pensiones cuyo objetivo era que entrara en tu propia bolsa, pero esta bolsa generara grandes ingresos. ¿Pero qué pasa? Pues uno de los problemas principales que tienen las cuentas individuales es el porcentaje tan pequeñito, porque es real, de aportación del patrón y de los trabajadores y del propio Estado, pues que de principio con esa aportación, pues no se van a generar las grandes pensiones, ¿no? Y aunque, como bien dice el maestro Armando Sánchez, con la reforma del 2020, del 16 de diciembre del 2020, se trató de incrementar, porque ese fue el objetivo fundamental, incrementar las aportaciones patronales y de los trabajadores un poquito. Aún así, Mario, no es suficiente. No va a dar las grandes pensiones que en su momento inicial estaban pensadas. Ok. Y eso, a pesar, licenciado Sánchez, porque aquí hemos hecho algunos programas sobre Afore, y lo que ellos dicen es que los datos en rendimiento, por ejemplo, no han sido malos, incluso comparados con los... Es decir, no es que en sí ese esquema, esto que decía ahorita la doctora Arellano, de apostar a que generaran rendimientos, ya que no es un tema solidario, ¿no? En el sentido de que había una bolsa común, sino que ahora es un esfuerzo individual, pues la apuesta era financiera. ¿Qué pasó entonces ahí en ese sentido, licenciado? Bueno, mira, lo que pasó es un tema muy sencillo. El monto de las aportaciones es notoriamente insuficiente. Te lo voy a explicar de manera muy con peras y manzanas.
tú tenías un monto de aportaciones del 6.5% de tu salario anual, lo aportabas anualmente. Y esa aportación del 6.5 te pedían que la aportaras durante 24 años. Y lo que la gente está viviendo casi son 20 o 25 años disfrutando de la pensión. Entonces, imagínate, tú tienes cada año el 6 nada más de tu salario y con eso vas a tener que vivir completito otros 25 años. Sí, claro. Pues entonces, por más rendimientos que dé este 6, jamás va a ser una buena pensión. Y con el sistema que se acaba de cambiar en diciembre del 2020, están subiendo ese porcentaje del 6.5 al 15%. Pues aunque sea del 15% de tu salario anual todos los años, para que vas a aportar ese 15% 20 años o 25 para vivir otros 20 o 25 con ese 15%, pues imagínate, no hay sistema. Por eso las pensiones son y van a seguir siendo muy bajitas. Por eso, realmente, en esencia, la información que debe de recibir la gente, así a calzón quitado, es: señores, ustedes se van a tener que rascar fundamentalmente con sus propias uñas. Claro. Este sistema los va a ayudar un poquito para que tengan un piso mínimo, pero no se confíen. O sea, sepan ustedes que ni el gobierno, ni la divina providencia, ni nada raro los va a apoyar cuando lleguen a viejos. Entonces, a lo largo de la vida tienen que empezar ustedes a hacer algo complementario a estos sistemas que están diseñados sobre bases muy pequeñas. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar justo de eso, porque el tema de la pensión se vive diferente dependiendo en qué momento de la vida te encuentres, ¿no? Quien está en este momento trabajando, por ejemplo, y está el tema de las aportaciones voluntarias y está el tema ese que entiendo puede ser, si hay buenos rendimientos, y entonces la aportación ya no es esa pequeña que nos decía ahorita el licenciado Sánchez, si es una aportación mayor, no es un mal instrumento financiero ya en esta otra lógica, no en la lógica de que el sistema es autosuficiente. Y luego vamos a platicar de quien ya se encuentra pues, a la mitad del camino rumbo a la pensión y quien ya va de salida en términos de trámites y qué necesita cuidar, porque entiendo que esto que decía la doctora Arellano hace rato, de los últimos 5 años de cotización, pues pueden hacer la diferencia en el juego de lo que vas a recibir de ahí para adelante, sobre todo los del viejo esquema, ¿no? Entiendo que es distinto ahí. De esto, si les parece, platicamos regresando de este corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y a ver, doctora, yo quisiera que platiquemos primero de los que están, pues si no empezando en los primeros años de estos temas. ¿Qué deben saber? ¿En qué se tienen que fijar? ¿Cuáles son los puntos importantes? Que yo sé que son los que a lo mejor menos caso hacen, porque de pronto son los que ven más lejos este asunto, ¿no? Así es, Mario. Es increíble cómo la nueva generación, que son pues los que tienen 30 años en adelante, pues no están concientizados de esto, ¿no? ¿Y qué tendrían que hacer? Bueno, pues independientemente del tema de incrementar con aportaciones voluntarias, que de todos modos ahí hay que ser muy, muy cuidadosos, porque tú incrementas con aportaciones voluntarias y te puedes salir, Mario, de la pensión mínima garantizada. Y con la nueva ley, eso es un riesgo espantoso. Pues, a ver. Si yo aporto a mi pensión, aportas y luego dices, esas aportaciones voluntarias, vamos a partir de un tema muy importante. Con la ley del 97 tienes derecho a una pensión mínima garantizada si cumples con los 60 años de edad y las 750 semanas o las 800 este año, ¿ok? Y vas a tener derecho a una pensión, ¿ok? Entonces, esta pensión, que puede ser, que en todos los casos está siendo hasta el día de hoy,
pensiones mínimas garantizadas, que con la reforma de diciembre del 2020 pueden ir de 2,600 pesos a 8,500, dependiendo de tu edad, de tu salario de los últimos no 5 años, sino 10 años y de tu y de tu edad principalmente. Entonces, ahí las semanas de cotización, por supuesto. Claro. Entonces, ahí buscas en la tabla del 170 de la ley del Seguro Social de 1997 y haces y ves qué pensión mínima te corresponde. Pero si tú, Mario, o alguien que nos escucha, dice, pues yo ya tengo aquí aportaciones voluntarias que estoy haciendo desde los 30 años y quiero que esos recursos los pongan en el monto constitutivo para incrementar mi pensión de la ley del 97. Pues yo entonces ahí digo, cuidado, porque entonces tienes dos opciones, porque ya tu monto es un monto considerable, es un monto interesante. O quedarte en la Afore, en retiros programados, o tomar una renta vitalicia. En ese caso habría que decirles, por favor, apliquen a la renta vitalicia, porque aunque es menor al principio, van a haber montos distintos, va a decir, no hombre, pero la renta vitalicia, pero es vitalicia y se incrementa conforme el índice nacional de precios al consumidor. En cambio, si se van a la Afore e incrementaron ese dinero, pues pueden, o sea, como esto es una redistribución mensual, pues si viven más de lo que tenían ahorrado... Se te puede acabar antes. Así es, Mario. Y se van a quedar sin pensión a los 75 años y quiero ver qué hijo los va a recibir. Sí. No, está de terror. Sí, claro. Y habría que ver los hijos también. Claro, bueno, así, sí, bueno, sí, y además sí. Ni quieren hijos, pero evalúenlo porque alguien se va a hacer cargo de ustedes, claro. Porque los perrijos y los gatijos no cotizan al IMSS, Mario. Yo creo que esa es una reforma importante que se debe Yo agregaría todavía, tienes razón. Por lo menos hasta el día de hoy. Todavía, bueno, pero bueno, finalmente, o sea, esto es muy importante. Son cosas técnicas, sí. Pero deben conocerla, el público debe conocerlo porque una mala decisión... Claro. No. Entonces, y es irreversible, además, a ver. Bueno, ya firmada la resolución, no hay forma de echarlo resolver. Para atrás. Claro, porque además con una compañía de seguros que eligieras, pues mira, Mario, de esposa puedes cambiar y de trabajo y de todo lo que tú quieras, pero de compañía de seguros no. Entonces sí hay que hacer una evaluación muy clara, conocer todo este tipo de temas que son muy, muy delicados. Y la verdad es que pues mi recomendación sería... Si no eres una gente que ahorra para el futuro, si no te administras muy bien y todo, pues de plano buscar planes privados de pensiones. Hay ahorita, fíjate que las aseguradoras, Mario, están teniendo como mucho interés porque ya detectaron la problemática. Claro. Y entonces están estableciendo planes muy interesantes. Hay muchas que están ya dedicadas a esto y son planes muy interesantes porque complementando un poco lo que decía Armando, pues esto permite que tú tengas tu pensión del IMSS, pues porque te corresponde, claro. Tengas el servicio. Pero tengas el complemento, claro. Pero tengas un complemento para que puedas tener, pues, una vejez digna. Claro. Unos años dorados. Sí, claro, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, de no este momento donde a lo mejor quien nos está viendo quizá pueda estar trabajando y pueda tener un ingreso, mucho poco, pero un ingreso garantizado. Y estamos hablando justamente de ese otro momento donde si alguien trabaja, pues que sea por gusto y no para sobrevivir, ¿no? Claro. Pero yo quisiera, licenciado Sánchez, regresar al punto de quien está empezando, digamos. Ahorita me parecía interesante lo que decía la doctora Arellano sobre estas cosas complementarias de seguros privados. Pero, ¿qué le diría usted a quien está justamente en sus primeros años de cotización de las cosas que tiene que cuidar, de las cosas que se tiene que fijar? Bueno, yo lo que insistiría así sustancialmente es que sepan
que el sistema no los va a proteger, que van a depender de ellos. Con una gran ventaja, cuando uno comienza muy joven, con pequeñas aportaciones, pero constantes, periódicas, se pueden lograr grandes resultados. En cambio, cuando a uno ya lo agarró a la mitad de la vida, ya esas aportaciones para que tuvieran cierto sentido y pudiera obtener algo razonable, tendrían que ser aportaciones mucho mayores. Entonces hay una diferencia enorme entre empezar a los 25 o 30 años a pensar en esto que empezar a pensar en los 50, porque en los 50 ya se le fue a uno el tren. Entonces esa es toda la diferencia. Si uno dice necesariamente tengo que ahorrar algo adicional para mi retiro y esos recursos los pongo a trabajar de manera interesante, y las dos opciones para poderlos trabajar de manera interesante son o el ahorro voluntario en la Afore, que da buenos rendimientos sin duda alguna, o estos planes privados de pensiones que ofrecen las aseguradoras, a que se refería la doctora Arellano, para que me vayan multiplicando mi dinero, ¿no? Pero ser muy constante, o sea, la constancia, la perseverancia, empezando desde pequeños, hace toda la diferencia en la vida. Ok. A ver, déjeme regresar ahora, doctora, al punto. Yo, por ejemplo, no es mi caso, porque yo he trabajado la mayor parte de mi vida en esta cosa que tiene la economía mexicana de la formalidad informal, que son los honorarios y estos esquemas, ¿no? Okay. Que es donde alguien sí paga impuestos, sí entrega, pero no está en la economía donde va cotizando. Pero sí tengo compañeros, digamos, de 45, entre el 45 y 50 años, que algunos empezaron a trabajar incluso con el esquema previo a la reforma del 97. Y le pregunto ahí, doctora, para esas generaciones que sí van a alcanzar a tener el doble esquema, ¿qué es lo mejor o si depende de cada caso también? Depende, por supuesto, de cada caso, pero aquí podríamos ver una regla general. Yo les decía al inicio de la sesión que necesitamos pues 3 elementos muy importantes con la ley del 73, que es la edad, 60 años sí o sí, porque esa es una pregunta constante. Es que yo ya tengo 2,000 semanas, ya me puedo pensionar. No, 60 años. Segundo, que tengan las semanas mínimas de cotización, que son 500, pero es fundamental ver que mientras más semanas tienes, mayor es la pensión. Y tercero, que el promedio de los últimos 5 años, de acuerdo con el artículo 196 de la ley del 73, pues es muy importante. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para incrementar? Y ahí sí el incremento es sensacional. Es justo entrar en la continuación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social, que es el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, conocido comúnmente como modalidad 40. Y en esto, de verdad, puedo decirte que en lo personal he tenido unas experiencias muy, muy, muy lindas de lo que se logra. Hay que invertirle, por supuesto, al IMSS, hay que pagar el salario lo más alto que pueda el trabajador para que se incremente la pensión justo en esos 5 años. Pero he tenido casos, por ejemplo, de una señora que tenía 2,040 semanas, que toda la vida ganó 200 pesos diarios, y que entonces cuando fueron a la consulta, Mario, yo les dije, por favor, muchachos, que tenía hijos, este es el momento de retribuir a sus padres y vamos a hacer la aportación y el mayor número de años posibles para que alcance una pensión. Alcanzó una pensión de 26,000 pesos, wow. Mario, que nunca en la vida había recibido, y muy merecido. Lo mismo les digo a las esposas. Mira, las mujeres, les voy a contar a los dos un secreto. Las mujeres siempre tenemos un guardadito. Y entonces yo les digo a las esposas, miren, saquen el guardadito e inviértanselo al Señor, porque una pensión de 35,000 pesos de viudez, porque después de la muerte del trabajador viene la pensión de viudez,
No, pues sí te alcanza para tus cremitas. Sí, claro. Sí te Pero alcanza. a ver, déjame preguntarle, doctora, ¿qué pasa con las personas que yo creo que por eso es importante hacer estos programas, con las personas que cotizaron durante muchos años, que no cumplieron las semanas que en su momento se necesitaban, que dejaron de trabajar también ya hace algunos años y que con el nuevo esquema de pronto pueden, con la disminución de las semanas que se hizo? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es necesario reactivarse profesionalmente para poder hacerlo? Entiendo que puede ser recomendable desde el punto de vista que nos dice, Sí. pero ¿es necesario? ¿Qué pasa con esto? No siempre. Okay, no siempre es necesario, Mario. Mira, si se van a pensionar con la ley del 97, no hay ningún problema. No existe el concepto de conservación de derechos y reconocimiento de derechos para cesantía. Sí hay para invalidez, pero para cesantía no. Si se van a pensionar con la ley del 73, ahí sí es necesario reactivar sus derechos, y la forma de reactivar sus derechos es 1 año y medio o 1 año meses en el régimen obligatorio con un patrón. Pero Mario, qué bueno que tocas esto, porque es importantísimo que se trabaje realmente. Es decir, que se cumplan los requisitos legales, que haya un contrato laboral, que haya una transferencia del pago, que haya un comprobante de este mismo, un CFDI. O sea, que hagan el esfuerzo, sí, por trabajarlo, porque el IMSS en eso está detectando muchas anomalías de que, bueno, les pagan solo Dios sabe a quién y no cumplen con ningún requisito. Después los dejan entrar en la modalidad 40 sin ningún problema, y cuando llegan a pensionarse, pues no les dan la pensión ni les devuelven el dinero. Entonces, este punto que acabas de tocar a mí me parece fundamental, o sea, que realmente trabajen para que puedan reactivar sus derechos y alcanzar una pensión, y si ya después lo quieren incrementar con la modalidad 40, perfecto. Pero esto es para la ley del 73. Para la ley del 97, si ya alcanzaste 800 semanas y tienes 20 años sin haber cotizado, no pasa nada, no existe este concepto de conservación, siempre podrás pensionarte. Si cumples, y en ese caso, 60 años. El monto también dependerá de lo que ha explicado, de las semanas cotizadas, del salario de los últimos 5 años. No. No. Con la ley del 90, con la ley del 73, sí. No, con la del 97. No, con la ley del 97 te aplicará lo que haya en la cuenta individual. Mínimo la pensión garantizada, que está en el 170 de la ley de la reforma del 16 de diciembre del 2021. Entonces, ¿qué depende de ahí? Depende para la pensión garantizada, dependen las semanas de cotización, depende tu edad, mínimo 60, y depende el grupo en el que estás de salario. Pero entonces, nada más, perdón que me extienda en este punto para entender, quien tenga las semanas cotizadas antes de la entrada de las Afore y después del otro esquema, no necesita necesariamente volver a trabajar, tiene ya, digamos, una pensión mínima garantizada, y el extra dependerá de las semanas cotizadas, ¿o de qué dependerá ahí? No, vamos a dividirlo en la ley del 73, la ley vieja. La ley vieja sí necesita estos requisitos: 500 semanas, 60 años de edad y el promedio de los últimos. ¿Y la de 97? Pero permíteme una cosa, Mario. Esta sí necesita, sí o sí, que estés en el periodo de conservación de derechos. De acuerdo. Si dejaste de cotizar hace 20 años, tienes que entrar con un patrón y cumplir todo. De acuerdo, esa ya nos quedó muy claro. Es así. ¿Qué pasa con la del 97? La del 97, pero que inicias a cotizar a partir del 1 de julio del 97, esa puedes estar cotizando, tomando en cuenta que ahorita ya son 25 años, puedes dejar de cotizar, no pasa nada, y lo cuando llegues a los 60, exactamente. Ya entendí, ya me quedó claro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el licenciado Sánchez con el tema de las personas que ya estén en este momento, en este periodo de iniciar sus trámites
¿En qué se deben fijar? ¿Qué papeles? ¿Cómo es el proceso? Porque hay como mucho desconocimiento de pronto de estos asuntos. Si nos lo permiten, lo platicamos ahorita regresando de esta pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y a ver, licenciado Sánchez, una de estas preguntas que luego surgen entre quienes nos están viendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con quienes, hablaba usted hace rato de los múltiples sistemas de pensiones que hay en México y la cifra es impresionante, pero qué pasa, por ejemplo, quienes han cotizado en el IMSS y en otro momento en el ISSSTE? Bueno, para ellos una reforma que es muy atractiva es la posibilidad de hacer lo que se llama la portabilidad de recursos de quien, por ejemplo, ha trabajado en el ISSSTE y después pasó a la iniciativa privada, esos recursos poderlos transferir. Pero, sin embargo, hay que tomar en consideración que los recursos que se pueden transferir son aquellos que corresponden del 4 de abril del 2007 en adelante, o sea, los que corresponden al nuevo sistema de cuentas individuales de lo que es propiamente el sistema ISSSTE. El gente que trabajó antes del 2007, esos no pueden transferir absolutamente ningún recurso. ¿Y ese dinero ahí se pierde, digamos, si ya no regresa a ese sistema? Bueno, no cumple con las semanas. Solamente que se pudieran pensionar todavía de acuerdo con la ley del ISSSTE, bueno, podrían sacar su pensión. Sí, no. Pero si ya se pierde totalmente, como se perdería también en materia de seguro social si no se reactivan las semanas. Ya. En el caso de la gente que trabajó después de esa fecha, sí podría hacer esto para juntarlo con lo que tenga, digamos, ahora en su esquema actual. Es correcto, así es. Ahora, aquí hay un tema muy importante, lo que tú decías, bueno, la gente que ya está a punto de pensionarse, ¿qué cosa es lo importante que tiene que hacer? Bueno, aquí hay varios puntos a destacar. Punto número 1, las AFORES tienen la obligación de empezar a contactarlos y decirles, señores, están ustedes ya muy cercanos al tema de la pensión, entonces los invitamos a que integren lo que se llama su expediente biométrico. Es decir, las AFORES necesariamente para poder llevar a cabo el tema de la pensión necesitan tener integrado un expediente con las huellas digitales de los 10 dedos, hasta con el iris, la firma escaneada de la persona, todo lo que integra su expediente, incluso algunas grabaciones de voz, todo eso integra el expediente biométrico de las personas. Si no lo tienen integrado, no se van a poder pensionar. Entonces, la primera recomendación es, si estás cerca, acércate a tu AFORE e integra este expediente. Después, la segunda recomendación, el IMSS tiene integrado un sistema que se llama Mi Pensión Digital. Para aquellos que ya estén cerca de la pensión puedan accesar a este sistema que está dentro de la página web del instituto, en la sección de trabajadores o en la app del Seguro Social, el de IMSS Digital que se llama, donde van a poder ver los datos de cotización que tienen, que su nombre esté correcto, que las semanas cotizadas estén completas, y pueden ver inclusive cuál es el monto de la pensión que les correspondería. Eso les da un panorama, digamos, global de qué es lo que podrían esperar. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto que nosotros recomendamos es, desafortunadamente, porque sí es una tristeza, hay que decirlo con todas sus letras, el Seguro Social y es especialista en hacer perdedizas semanas de cotización, en no reconocer todo lo que la gente realmente cotizó. Y eso genera pues una pérdida del nivel de pensión que la gente podría llegar a tener. Entonces, ¿y en esos casos qué se puede hacer, licenciado?
o sea, sí hay forma de resolverlo, pero la tercera recomendación muy puntual para la gente es no vayan a pensionarse solitos, digamos, bueno, pues ya está medio bien, pero pues ahí voy y ya lo que me den, gracias. La recomendación es asesórense con alguien que sepa de estos temas, porque por un lado van a poder recuperar esas semanas de cotización que no tienen en la gran mayoría de los casos. O sea, hay una serie de recovecos y de procedimientos que existen para poder obtener el reconocimiento pleno de las semanas. Y adicionalmente, si a mí me hacen un estudio de qué podría yo obtener si me voy a lo que decía la doctora Arellano, a la modalidad 40, y si nada más me voy con un año de cotización o con 2 o con 3, ¿de cuánto subiría mi pensión? Hago la comparación contra mis capacidades económicas o la de mis hijos, de mi familia, y se logran cosas verdaderamente interesantes en la práctica. Entonces serían las 3 cosas que la gente tiene que saber y hacer sí o sí para obtener la mejor pensión. O sea, tener su expediente biométrico, acercarse a mi pensión digital y pedir un consejo experto para resolver todos estos vericuetos que en la práctica se complican mucho para poderlos llevar a cabo. Que ese es un tema, yo entiendo y por eso existen profesionales como ustedes que le hacen la diferencia a la gente, pero creo que más allá de que qué bueno que aquí están expertas y expertos como ustedes, pues hay un problema también porque tendría que ser mucho más transparente y fácil, ¿no? No sé, doctora, ¿cómo ve usted este tema? Por Porque, supuesto insisto, que sí. yo siento que pasa un poco como con los médicos, ¿no? Que uno se pone en sus manos y estoy seguro que si se encuentra con gente de bien como ustedes sale muy bien, pero que debe haber gente o que no le sabe o que no le interesa o que aprovecha hasta la condición de vulnerabilidad con la que seguramente llegan muchas de las personas a tocar las puertas de las oficinas de expertos, ¿no? Claro que sí, Mario. Hay cosas de terror, ¿eh? Nosotros hemos sabido que les inyectan semanas de cotización en las subdelegaciones y entonces, pues, esto es total y absolutamente ilegal. Y la gente no lo sabe, Mario, porque pues dicen, oye, mira, entre una pensión de 3,500 pesos a una pensión de 15,000 pesos, pues está lindo y le dicen, pues te ponemos las semanas de cotización y se las cobran, les cobran 240,000 o 300,000 pesos. Sí, claro, Mario, sí. Por inyectarle las semanas. Para simular que cotizaron más. Correcto, correcto. Ya. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que independientemente de que es un tema ilegal, quiero que lo sepan, es una ilegalidad. Lo que pasa en la práctica es que el IMSS ya está consciente de todas estos, malversaciones y todo este tipo de cosas de corrupción y cambia constantemente a los auditores y a la gente de pensión. Entonces, cuando llega el nuevo, empieza a revisar las pensiones y ahí aparecen semanas pues que no corresponden y se las quitan. Entonces, le disminuyen la pensión al colaborador más lo que ya pagó. Claro, Mario, y entonces pierde su dinero, no lo van a meter a la cárcel ni le va a pasar nada porque pues él no hizo nada, lo hizo pues la gente que está ahí en el área de pensiones, pero es un esquema de corrupción terrible. O sea, hay 2 cosas que sí comparto completamente contigo, Mario, en el sentido de que esto debería de ser más ágil y sin embargo, hay mucha corrupción, mucha, como nunca hemos visto, está ahorita haciendo. Y la segunda, hay un maltrato real a los trabajadores. O sea, la forma en que la gente del IMSS dice, fírmele aquí cuando es la ley del 97 y a ti te conviene la del 73, es una cosa terrible y rapidito. Y la señora, oiga, explíqueme. No. A ver, aquí. Entonces, todo ese tipo de maltrato, de forma, pues es muy triste que, como bien dices, no debería de existir. O sea, deberían de tener el tiempo, pues la calma para explicarles qué es lo que tiene que hacer. Claro.
No, mira, un punto que sí quiero hacerle referencia a los dos porque me parece indispensable. Nunca en el IMSS será muy difícil que te recomienden incrementar la pensión. Eso no va a suceder, es explicarte la modalidad 40. Porque no, porque a la institución le conviene pagar menos. Por supuesto. Por supuesto. O sea, eso no va a suceder porque le conviene pagar menos, porque tienen una línea de tratar de, como decía el licenciado Armando Sánchez, de quitar las semanas o no reconocerlas, porque bueno, lo que sucede es que no las reconocen. Y el otro asunto es el que la pensión sea menor. ¿No saben la cantidad de pensiones de viudez que se pierden? Pues porque nadie le dice a la señora que y no las derecho. Van a buscar. ¿Y pasa lo mismo en el ISSSTE? En el ISSSTE pasa lo mismo en relación con el trato. El trato tampoco es, no hay de servicio, pues, de ayuda a los colaboradores. Pasa mucho en relación con el expediente electrónico y esto es una recomendación fundamental para la gente en ISSSTE. Hay que bajar de la página del ISSSTE el SINAP, que es el expediente electrónico de la vida laboral, y verificar que coincida realmente con todos los años de cotización que tienen. Y si no, ¿qué hay que hacer? Pues hay que acudir a todas las dependencias donde han laborado a solicitar su hoja de servicio y llevarla al ISSSTE, porque pasa exactamente lo mismo que con el IMSS. Desaparecen esos años de servicio y no se dan cuenta las personas hasta que ya se van a pensionar. Y dicen, no, pero ¿cómo? Bueno, pues porque no tuvieron el cuidado de verificar que esté en el expediente electrónico todos los años de cotización. Claro. Sí, pasa lo mismo. A ver, licenciado Sánchez, en el entendido entonces de que quien tenga la oportunidad de tener un asesoramiento profesional, pues será mejor, por lo que nos han explicado. ¿En qué se debe fijar la gente que acuda con asesoría? Porque supongo que también ahí debe haber de todo y debe haber desde cuánto me cobran y si hay rangos, se cobra una parte, como en algunos temas otros jurídicos, donde es un porcentaje. ¿Cómo funcionan estos casos y en qué me debo fijar? Pues para estar yo en buenas manos y que no vaya a caer yo complicando más la situación. Bueno, desde luego lo que se deben hacer es, número uno, averiguar un poco el prestigio. No es igual cuando yo voy a ver un médico que nunca he visto porque tengo un problema, pues pregunto a mis conocidos, oye, ¿a quién me recomiendas? ¿Con quién te ha ido bien? Etcétera. Eso vale muchísimo la pena. Y también cuando les quieran hacer por el asesoramiento cobros que están en función de un porcentaje de la pensión a obtener, pues también eso, que lo vean con mucha desconfianza, eso no debería de ser simplemente por el asesoramiento, ¿no? Uh-huh. El que sean montos razonables, honestos de cobro, montos bajitos, porque finalmente, bueno, pues ya son pensionados los que van a vivir de ahí para toda la vida, ¿no? Y que por favor utilicen el sentido común. O sea, cuando a alguien le dicen voy a inyectar semanas, pues eso a cualquiera le debe oler mal, ¿no? Hay una alarma que se esconde, que se enciende ahí, y eso tienen que estar muy atentos a eso. Cuando la gente, el asesor les dice, no te preocupes, yo conozco a toda la gente de la subdelegación y yo tengo muchos amigos, cuidado con son las grandes alarmas que hay que salir corriendo de ahí, ¿no? Claro, porque es un tema, pues no es un tema de quien conozco, es un tema de lo que saben ustedes hacer y de legalidad y de acompañamiento, porque no se trata de hacer ninguna cosa ilegal, sino de exigir justamente lo que corresponde a derecho, doctora. Así es, lo que acabas de decir, Mario, es fundamental. No es necesario, si haces una buena estrategia, entrar en estos esquemas ilegales. Y lo que yo les digo mucho a los trabajadores es, a ver, no es más que obtener lo que te corresponde.
Ni un peso más, ni un peso menos. ¿Y por qué digo esta parte? Pues porque cuando no les reconocen las semanas de cotización, y te estoy hablando de 7 años, de 10 años de no reconocerlos, bueno, pues estás hablando de la mitad de la pensión o más. Entonces, ahí sí, pues hay una situación muy delicada que hay que ver, y la forma de ver, y esto es fundamental hacerlo, comprender, es guarden su documentación. O sea, aquí es un esquema jurídico. Entonces, las pruebas que tú puedas aportar para que te reconozcan esos años es fundamental. O sea, el sistema del IMSS nació como sistema electrónico el 1 de enero de 1982. Todo lo anterior a esa época está en papel. Es en papel. Y todo lo anterior a esa época no te lo reconocen en tu constancia de semanas de cotización. ¿Quién tiene la obligación de ver que te lo reconozcan? Pues el propio trabajador. Es absurdo, porque al final del día, pues claro, el IMSS es el que tendría esta información, pero no la tiene. O sea, ya saben qué caja mágica está, pero no la encuentra. Entonces, pues hay que hacer el procedimiento, hay que saber cómo se hace para que puedas realmente realizar el trabajo necesario para que te reconozcan esos años que de principio, lo anterior a 1982, no te van a reconocer y tú los laboraste. ¿Y qué creen? Eso puede hacer la diferencia de la pensión. O sea, no se queden con la idea nunca de que 500 semanas de cotización ya tienen derecho a la pensión. Sí, pero a una pensión muy pequeña. Entonces, mientras más te reconozcan, porque las laboraste, las cotizó tu patrón, las cotizaste tú, bueno, tendrás mayores beneficios. Hay que hacer que las reconozcan. De acuerdo. ¿Algún consejo final, licenciado Sánchez? Bueno, pues un llamado de atención a las autoridades. O sea, el IMSS podría digitalizar todo lo anterior a 1982. Ese sistema lo tiene desde hace 15 años y no se ha molestado por digitalizar lo anterior en perjuicio de mucha gente. Entonces sería, y además eso por un lado, y por otro lado, que la cultura de la desconfianza que hay es absurda. O sea, tráigame usted un acta de nacimiento, pero impresa en los últimos 2 meses. Oiga, yo nací hace 60 años, ¿por qué me pide? Claro. Soy yo el mismo, ¿no? No, que sea de los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, una cantidad de requisitos derivados de una cultura de la desconfianza, donde se le ve al pensionado próximo o al trabajador como un enemigo. Ya. Son instituciones de solidaridad y de seguridad social y han perdido su vocación. Pues qué importante esto que dice el licenciado. Y bueno, yo espero que a muchas personas que nos han visto en este programa les hayan dado más elementos a los más jóvenes, para prepararse, a los de media tabla, pues para ver en qué se tienen que fijar, y para los que ya van a iniciar sus trámites, que lo hagan con mucho cuidado, atendiendo las recomendaciones que nos han hecho la doctora Arellano y el licenciado Sánchez. Muchas gracias a los dos, licenciado, como siempre, gracias. Muchas gracias, Mario. Un placer haber estado aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias, doctora. Como siempre, un gusto. Gracias. Gracias a ti, Mario. Es un placer y un honor. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y gracias a usted por habernos acompañado en una edición más. Comparte este programa, que estoy seguro que hay mucha gente que le va a ser de gran utilidad. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.